El mundo acaba de presenciar un hecho sin precedentes. El Papa Leo XIV y el Rey Carlos han unido fuerzas en el Vaticano para coronar a la princesa Catalina como la primera monarca de la unidad global. Este pacto histórico no solo redefine el poder y la diplomacia internacional, sino que marca el inicio de una nueva era para la humanidad. Lo que vas a descubrir en este video cambiará para siempre tu visión sobre el liderazgo, la fe y el futuro del planeta. Suscríbete ya y comparte tu opinión abajo. El 19 de junio de 2025 quedará grabado en la historia como una fecha que marcó un antes y un después en la política mundial, la diplomacia y la espiritualidad global. En una ceremonia solemne, celebrada en el corazón del Vaticano, el Papa Leo XIV y el Rey Carlos de Inglaterra unieron sus fuerzas para coronar a la princesa Catalina como la primera monarca de la unidad global. Este acto simbólico y político ha generado una ola de asombro, debate y esperanza en todo el planeta. La ceremonia en el Vaticano, un momento de poder y significado. La Plaza de San Pedro se vistió de gala para recibir a miles de invitados, entre ellos líderes mundiales, dignatarios religiosos, representantes de organizaciones internacionales y miembros de la realeza. Bajo la imponente cúpula de la Basílica de San Pedro, el Papa Leo XIV y el Rey Carlos protagonizaron una alianza sin precedentes, sellando un pacto que trasciende fronteras y religiones. La coronación de la princesa Catalina no fue un mero acto ceremonial, fue una declaración de intenciones, un símbolo de unidad en un mundo fragmentado por conflictos, desigualdades y crisis globales. La elección de Catalina, reconocida mundialmente por su carisma, compromiso social y papel en la monarquía británica, representa un puente entre tradiciones milenarias y los desafíos contemporáneos. ¿Qué significa? Ser monarca de la unidad global. El título otorgado a Catalina es revolucionario, no se trata de un reino territorial ni de un poder político convencional. Monarca de la unidad global es un rol simbólico que busca representar la esperanza de un liderazgo que promueva la paz, la cooperación y la solidaridad entre naciones, culturas y religiones. El Papa Leo XIV, en su discurso durante la ceremonia, enfatizó que esta coronación es un llamado a la humanidad para superar las divisiones y construir un futuro común basado en el respeto mutuo y la justicia social. En tiempos de incertidumbre necesitamos líderes que inspiren unidad y que trabajen juntos, por el bien común, afirmó con voz firme y emotiva. La alianza entre el Vaticano y la monarquía británica. La colaboración entre el Vaticano y la corona británica ha sido históricamente compleja, marcada por siglos de tensiones religiosas y políticas. Sin embargo, en esta nueva era, ambos poderes han decidido dejar atrás diferencias para enfrentar juntos los grandes retos globales. El Papa Leo XIV y el Rey Carlos han sellado un pacto que combina la autoridad espiritual del Vaticano con la influencia diplomática y cultural de la monarquía británica. Este acuerdo busca potenciar la voz de la humanidad en temas cruciales, como el cambio climático, la pobreza, los derechos humanos y la promoción de la paz mundial. La princesa Catalina. Un símbolo de esperanza y unidad, Catalina, duquesa de Cambridge, ha sido reconocida internacionalmente no solo por su papel en la familia real, sino también por su activismo en causas sociales, su trabajo con organizaciones benéficas y su capacidad para conectar con personas de todas las edades y orígenes. Su coronación como monarca de la unidad global la posiciona como una figura clave para fomentar el diálogo intercultural y la cooperación entre diferentes sectores de la sociedad. En su discurso, Catalina prometió dedicar su vida a servir a la humanidad, con humildad, respeto y compromiso, trabajando para derribar muros y construir puentes. Reacciones inmediatas. Impacto mundial. La noticia de esta alianza y coronación se difundió rápidamente por todo el mundo, generando reacciones diversas. Mientras que muchos celebran este acto como un hito histórico que puede cambiar el rumbo de la diplomacia y la cooperación global, otros se muestran escépticos o críticos, cuestionando la naturaleza simbólica del título y el alcance real de esta alianza. En redes sociales, millones de personas compartieron sus opiniones con hashtags como Unidad Global, Monarca de la Unidad y Vaticano Revoluciona, que se convirtieron en tendencia en cuestión de horas. Expertos en política internacional, religión y relaciones públicas comenzaron a analizar las posibles implicaciones de esta unión entre el Vaticano y la corona británica. Un nuevo liderazgo para un mundo fragmentado. El contexto global actual está marcado por crisis múltiples, conflictos bélicos, crisis climática, desigualdades económicas, migraciones masivas y tensiones culturales. En este escenario, la coronación de la princesa Catalina
como monarca de la unidad global, se presenta como un símbolo de esperanza y un llamado a la acción conjunta. El Papa Leo XIV y el Rey Carlos han dejado claro que esta alianza no busca reemplazar gobiernos ni instituciones, sino actuar como un catalizador moral y diplomático para fomentar la unidad y la cooperación. Es un liderazgo basado en valores universales que trascienden fronteras y diferencias. ¿Qué sigue? Después de la coronación, la ceremonia fue solo el primer paso de un proceso que incluye la creación de un Consejo Consultivo Internacional formado por líderes religiosos, políticos, científicos y activistas que trabajarán junto a la monarca de la unidad global para diseñar estrategias y proyectos que promuevan la paz y el desarrollo sostenible. Además, se han anunciado una serie de cumbres y encuentros multilaterales que tendrán lugar en diferentes continentes con el objetivo de fortalecer la colaboración entre países y comunidades en torno a los valores de unidad y solidaridad. En resumen, la coronación de la princesa Catalina como monarca de la unidad global en un pacto histórico entre el Papa Leo XIV y el Rey Carlos representa un momento sin precedentes que puede redefinir el liderazgo mundial y ofrecer una nueva esperanza para la humanidad. La firma del pacto entre el Papa Leo XIV, el Rey Carlos y la recién coronada monarca de la unidad global, la princesa Catalina, sí ha sido descrita por analistas internacionales como un hito sin precedentes en la historia de la diplomacia y la espiritualidad mundial. El acuerdo sellado en el Vaticano, ante la mirada de millones de espectadores, establece una hoja de ruta para la cooperación global en temas de paz, justicia social y desarrollo sostenible. Los pilares del pacto. El documento firmado consta de varios puntos clave. Compromiso con la paz mundial. El Vaticano y la Corona Británica se comprometen a mediar en conflictos internacionales y a promover el diálogo entre naciones y religiones. Lucha contra la pobreza y la desigualdad. Se crea un fondo internacional para financiar proyectos de desarrollo en regiones vulnerables con la monarca de la unidad global como embajadora principal. Protección del medio ambiente. El pacto incluye la creación de una alianza para combatir el cambio climático, involucrando a líderes religiosos, científicos y políticos. Promoción de los derechos humanos. Se establece un observatorio internacional para monitorear y denunciar violaciones a los derechos fundamentales, con especial atención a las minorías y los migrantes. Reacciones de la comunidad internacional. La noticia del pacto fue recibida con entusiasmo por parte de la ONU, la Unión Europea y numerosas ONGs que ven en esta alianza una oportunidad para fortalecer la cooperación multilateral. Sin embargo, algunos gobiernos y sectores conservadores han expresado reservas temiendo que el liderazgo simbólico de Catalina pueda desafiar el equilibrio de poder tradicional. En América Latina, líderes sociales y religiosos han celebrado la iniciativa, destacando el potencial de la monarca de la unidad global para inspirar a las nuevas generaciones y promover la justicia social en la región. En Asia y África, la esperanza es que el pacto ayude a visibilizar y atender las crisis humanitarias que afectan a millones de personas. El rol de Catalina. Tras la coronación, desde el momento de su coronación, Catalina ha asumido un papel activo en la promoción de los valores del pacto. En su primer discurso como monarca de la unidad global, hizo un llamado a la acción colectiva y la responsabilidad compartida para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Ha anunciado una gira internacional para reunirse con líderes de diferentes culturas y religiones y para escuchar las voces de las comunidades más vulnerables. Desafíos y expectativas. A pesar del entusiasmo inicial, el pacto enfrenta desafíos significativos. Sospechas políticas. Algunos sectores temen que la alianza entre el Vaticano y la Corona Británica pueda ser percibida como una forma de neocolonialismo o de imposición de valores occidentales. Resistencia interna. Dentro de la Iglesia y la monarquía existen voces críticas que cuestionan la legitimidad y el alcance real del título de monarca de la unidad global. Implementación práctica. La efectividad del pacto dependerá de la capacidad de Catalina y su consejo consultivo para traducir los principios en acciones concretas y sostenibles. La coronación de Catalina y el Pacto del Vaticano han desencadenado una ola de debates sobre el significado del liderazgo en el mundo contemporáneo. Sociólogos, teólogos y politólogos coinciden en que este evento podría marcar el inicio de una nueva era, donde el poder simbólico y moral adquiere un peso similar al poder político y económico tradicional. Cambios en la percepción del liderazgo. El liderazgo de Catalina se caracteriza por empatía y cercanía. Su estilo accesible y su compromiso con causas sociales han generado una conexión genuina
con personas de todas las edades y orígenes. Diversidad e inclusión. Catalina ha enfatizado la importancia de escuchar a las minorías y de construir puentes entre culturas y religiones. Transparencia y rendición de cuentas. Ha prometido que todas las acciones y fondos gestionados bajo su liderazgo serán auditados y reportados públicamente. Movilización ciudadana y redes sociales. El impacto del evento se ha visto amplificado por las redes sociales, donde millones de personas han compartido mensajes de apoyo, esperanza y también escepticismo. Se han creado plataformas digitales para coordinar voluntariado, donaciones y campañas de sensibilización sobre los temas prioritarios del pacto. En escuelas y universidades de todo el mundo se han organizado debates y talleres sobre el significado de la unidad global y el papel de los líderes en la construcción de un futuro más justo y sostenible. El desafío de la sostenibilidad. Expertos advierten que el éxito de la monarca de la unidad global dependerá de su capacidad para mantener el impulso inicial y transformar la inspiración en resultados tangibles. La creación de alianzas con gobiernos, empresas y sociedad civil será clave para garantizar la continuidad y el impacto de los proyectos impulsados desde el Vaticano. Un futuro abierto. El pacto entre el Papa Leo XIV, el Rey Carlos y la monarca de la unidad global ha abierto un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Si bien el camino está lleno de desafíos, la esperanza es que este modelo de liderazgo, basado en la unidad, la compasión y la cooperación, marque el inicio de una era de mayor entendimiento y paz entre los pueblos. Las primeras semanas, tras la coronación de Catalina como monarca de la unidad global, estuvieron marcadas por una intensa actividad diplomática, social y mediática. Desde el Vaticano y Buckingham Palace se lanzaron comunicados conjuntos que delinearon los primeros pasos de la nueva alianza. Catalina, acompañada por asesores del Vaticano y representantes de la corona, inició una gira internacional que la llevó a visitar organizaciones humanitarias en África, centros de refugiados en Europa y comunidades indígenas en América Latina. En cada parada su mensaje fue claro: la unidad no es un ideal lejano, sino una tarea urgente y compartida. Los medios de comunicación siguieron cada movimiento de la nueva monarca. Cadenas internacionales transmitieron en vivo sus discursos, entrevistas y encuentros con líderes locales. En las redes sociales, millones de personas compartieron imágenes y frases inspiradoras, mientras que otros expresaron dudas sobre la efectividad real de esta figura simbólica. Sin embargo, incluso los críticos reconocieron la capacidad de Catalina para movilizar la atención global hacia causas antes ignoradas o relegadas a un segundo plano. Uno de los momentos más emblemáticos fue su visita a un campo de refugiados en la frontera entre Turquía y Siria. Allí Catalina escuchó testimonios de mujeres y niños que habían perdido todo a causa de la guerra. Con lágrimas en los ojos prometió que la Alianza Vaticano-Corona trabajaría para garantizar ayuda humanitaria inmediata y abogaría por soluciones diplomáticas ante la comunidad internacional. Este gesto transmitido en directo conmovió a millones y generó una ola de donaciones y voluntariado espontáneo en todo el mundo. Simultáneamente, el Consejo Consultivo Internacional, creado por el pacto, comenzó a reunirse en Roma. Integrado por líderes religiosos, científicos, activistas y representantes de la juventud, el Consejo debatió sobre las prioridades globales: cambio climático, migraciones, acceso a la educación y la salud, y la protección de los derechos humanos. Catalina participó activamente en estas sesiones, insistiendo en la necesidad de escuchar a los más vulnerables y de actuar con transparencia y eficacia. Se aprobaron las primeras resoluciones para financiar proyectos de agua potable en África, becas educativas para niñas en Asia y campañas de reforestación en América del Sur. El impacto cultural del nuevo liderazgo no se hizo esperar. En escuelas y universidades de todo el mundo se organizaron debates sobre el significado de la unidad global y el papel de los líderes simbólicos en la sociedad contemporánea. Profesores y estudiantes analizaron los discursos de Catalina y los compararon con los de figuras históricas como Mandela Teresa de Calcuta o Martin Luther King. Surgieron movimientos juveniles que, inspirados por la nueva monarca, promovieron campañas de solidaridad local y global, desde colectas de alimentos hasta proyectos de integración para inmigrantes. No obstante, el entusiasmo inicial también trajo consigo desafíos y tensiones. Algunos líderes políticos, especialmente en países con fuerte identidad nacionalista o tradiciones religiosas distintas, manifestaron su escepticismo ante la influencia creciente de una figura sin poder político formal, pero con enorme peso mediático y moral. Hubo debates en parlamentos y foros internacionales sobre los límites del liderazgo simbólico,
y la necesidad de respetar la soberanía de los estados. Catalina y su equipo respondieron con llamados al diálogo y al respeto por la diversidad, reiterando que la unidad global no implica uniformidad sino cooperación en la diferencia. Mientras tanto, el Vaticano y la corona británica intensificaron sus esfuerzos diplomáticos para sumar a otros líderes religiosos y jefes de Estado al pacto. Se organizaron cumbres interreligiosas en Jerusalén, El Cairo y Nueva York, donde representantes del Islam, el judaísmo, el budismo y otras confesiones expresaron su apoyo a la iniciativa y propusieron acciones conjuntas en favor de la paz y la justicia social. Catalina participó personalmente en estas reuniones, consolidando su imagen como puente entre culturas y tradiciones. El arte y la cultura también se vieron influidos por la nueva era. Se estrenaron documentales, obras de teatro y exposiciones fotográficas dedicadas al tema de la unidad y la esperanza. Músicos de diferentes países compusieron canciones inspiradas en el mensaje de Catalina y se organizaron festivales solidarios cuyos fondos se destinaron a proyectos humanitarios. La figura de la monarca de la unidad global se convirtió en un símbolo pop presente en murales, camisetas y campañas publicitarias, aunque siempre acompañada de debates sobre el verdadero alcance de su influencia. En el ámbito religioso, la reacción fue diversa. Mientras muchos líderes católicos anglicanos y de otras confesiones cristianas celebraron la alianza, algunos sectores conservadores expresaron reservas sobre la posible dilución de las identidades propias. El Papa Leo XIV intervino públicamente para aclarar que el pacto no busca fusionar doctrinas ni crear una religión universal, sino promover la cooperación y el respeto mutuo. Sus palabras ayudaron a calmar los ánimos y a abrir espacios de diálogo entre comunidades de fe. Las primeras evaluaciones de los proyectos impulsados por el Consejo Consultivo fueron positivas. En Kenia, la construcción de pozos de agua potable redujo enfermedades y mejoró la vida de miles de familias. En India, las becas permitieron a cientos de niñas acceder a la escuela secundaria por primera vez. En Brasil, las campañas de reforestación movilizaron a comunidades enteras y recibieron el apoyo de empresas y gobiernos locales. Los informes de impacto publicados en línea y auditados por organismos independientes reforzaron la credibilidad y la transparencia de la gestión de Catalina. A pesar de los logros, los desafíos estructurales persistieron. La desigualdad, la corrupción y los conflictos armados siguieron siendo obstáculos enormes, y el Consejo Consultivo reconoció la necesidad de trabajar a largo plazo y de sumar más aliados a la causa. Catalina, en sus discursos, insistió en que la unidad global es un proceso, no un destino, y que cada pequeño avance cuenta. Al cierre de este periodo inicial, la imagen de Catalina como monarca de la unidad global se había consolidado en la conciencia colectiva. Para muchos representaba la esperanza de un liderazgo ético y compasivo, capaz de inspirar a gobiernos, empresas y ciudadanos a trabajar juntos por un mundo más justo. Para otros era un experimento audaz, cuyo éxito o fracaso dependería de la capacidad de convertir los símbolos en acciones concretas y sostenibles. La historia, aún en desarrollo, prometía nuevas sorpresas y desafíos en el camino hacia una verdadera unidad global. A medida que avanzaban los meses, la figura de Catalina, como monarca de la unidad global, comenzó a consolidarse, no solo como un símbolo mediático, sino como un referente real de acción y cambio. La alianza entre el Vaticano, la corona británica y el Consejo Consultivo Internacional demostró capacidad para coordinar respuestas rápidas ante crisis humanitarias, como la emergencia por inundaciones en Bangladesh o los incendios forestales en Australia. Catalina viajó personalmente a las zonas afectadas, reuniéndose con víctimas, voluntarios y autoridades locales, lo que reforzó su imagen de líder cercana y comprometida. Uno de los mayores logros de este periodo fue la creación de la Red Global de Solidaridad, una plataforma digital que conectaba a voluntarios, donantes, ONGs y gobiernos para coordinar ayuda en tiempo real. Gracias a esta herramienta se pudieron canalizar recursos de manera transparente y eficiente, evitando duplicidades y mejorando el impacto de cada intervención. Informes independientes reconocieron la eficacia de la red, y varias agencias de la ONU solicitaron colaborar con el equipo de Catalina para replicar el modelo en otras regiones. En el ámbito educativo, Catalina impulsó la Cátedra de Unidad Global, un programa de becas y formación destinado a jóvenes líderes de comunidades vulnerables. El objetivo era crear una nueva generación de agentes de cambio capaces de liderar proyectos de desarrollo sostenible y de promover la cultura de la paz.
Los primeros graduados del programa provenientes de más de 40 países organizaron foros y campañas en sus lugares de origen, multiplicando el alcance del mensaje de unidad y cooperación. El impacto cultural también se hizo sentir en la literatura, el cine y las artes visuales. Novelas, películas y exposiciones exploraron el significado de la unidad global, inspirándose en la figura de Catalina y en los testimonios de personas beneficiadas por los proyectos de la Alianza. En las redes sociales surgieron movimientos juveniles que, bajo el lema Unidos por el Futuro, organizaron jornadas de voluntariado, debates y marchas pacíficas en defensa de los derechos humanos y el medio ambiente. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de críticas y desafíos. Algunos analistas políticos y líderes religiosos conservadores advirtieron sobre el riesgo de crear una figura supranacional con demasiado poder simbólico, capaz de influir en la opinión pública más allá de los marcos democráticos tradicionales. Se debatió en foros internacionales sobre la legitimidad de la monarca de la unidad global y sobre los límites de su intervención en asuntos internos de los estados. Catalina y su equipo respondieron a estas críticas con transparencia y humildad. Publicaron informes periódicos sobre el uso de fondos, la selección de proyectos y los resultados obtenidos. Además, Catalina mantuvo una política de puertas abiertas, invitando a representantes de todos los credos, ideologías y sectores sociales a participar en el Consejo Consultivo y en las iniciativas impulsadas desde su oficina. Su discurso siempre enfatizó que la unidad no es imposición, sino diálogo, respeto y cooperación voluntaria. En paralelo, el Vaticano y la Corona Británica continuaron promoviendo el pacto en foros multilaterales. El Papa Leo XIV destacó en varias ocasiones que la figura de Catalina no sustituye a los gobiernos ni a las instituciones, sino que sirve de catalizador moral y de inspiración ética para la acción colectiva. El rey Carlos, por su parte, subrayó la importancia de mantener la independencia y la diversidad cultural de cada nación, recordando que la unidad global debe construirse sobre la base del respeto mutuo. El balance de los primeros 12 meses fue ampliamente positivo en términos de impacto social y visibilidad internacional. Se registraron avances concretos en la reducción de la pobreza extrema. En comunidades piloto, mejoras en el acceso a la educación y la salud, y una mayor coordinación entre organizaciones humanitarias. Los informes de auditoría confirmaron la transparencia y la eficiencia en la gestión de recursos, lo que atrajo nuevas donaciones y alianzas estratégicas. No obstante, los retos estructurales persistieron. La desigualdad global, los conflictos armados, el cambio climático y la polarización política seguían siendo obstáculos formidables. El Consejo Consultivo reconoció la necesidad de fortalecer la cooperación con gobiernos, empresas y sociedad civil para lograr cambios sistémicos y sostenibles. Catalina, en sus discursos, insistió en la importancia de la perseverancia y de la innovación social para enfrentar los desafíos del siglo XXI. En el plano personal, la vida de Catalina también se transformó. Su agenda se volvió frenética, alternando viajes internacionales, reuniones de alto nivel y encuentros con comunidades locales. La presión mediática fue constante y su familia debió adaptarse a una exposición pública sin precedentes. Sin embargo, quienes la rodean destacan su capacidad para mantener la calma, la empatía y el sentido del humor incluso en los momentos más difíciles. La consolidación de Catalina como monarca de la unidad global inspiró a otras figuras públicas a sumarse a la causa. Artistas, deportistas, científicos y líderes comunitarios se ofrecieron como embajadores voluntarios, multiplicando el alcance de las campañas y proyectos. En varias ciudades se organizaron festivales y jornadas de reflexión sobre el futuro de la humanidad, con la participación de miles de jóvenes y familias. Hacia el final del segundo año, el Pacto Vaticano-Corona y la figura de Catalina se habían convertido en un referente global de liderazgo ético y cooperación internacional. Aunque persistían voces críticas y desafíos estructurales, la mayoría de los observadores coincidían en que la experiencia había abierto una nueva etapa en la historia de la diplomacia y la acción social. El legado de estos primeros años no solo se mide en cifras o proyectos concretos, sino en el cambio de mentalidad que comenzó a gestarse en millones de personas. La idea de que la unidad global es posible, de que los símbolos pueden convertirse en acciones y de que la esperanza puede ser motor de transformación real se instaló en la conciencia colectiva. Catalina, en su discurso anual ante el Consejo Consultivo, resumió el espíritu de la época con palabras sencillas pero poderosas. La unidad no es la ausencia de diferencias, sino la decisión valiente de caminar juntos, de escucharnos y de construir un futuro
donde todos tengan un lugar. El mundo, aún marcado por desafíos y contradicciones, parecía haber encontrado en la monarca de la unidad global un faro de inspiración y un recordatorio de que incluso en los tiempos más inciertos, la cooperación y la compasión pueden abrir caminos hacia un mañana mejor. El pacto sellado en el Vaticano seguía vivo, evolucionando con cada paso, cada proyecto y cada historia de vida transformada, y la historia, lejos de concluir, apenas comenzaban a escribirse.